Continuamos con Félix Roque Rivero, quien es director de International Consulting Service. Bueno, vamos a mostrar algunas otras láminas que tú tienes por aquí. Por aquí se sorprende porque yo pregunto sobre la inseguridad y me preguntan que si yo me sorprendo porque el principal problema es la inseguridad en Venezuela. ¿Dónde vives? No, por supuesto que es uno de los principales problemas, Claro. pero mucha gente llegó a pensar que en un momento la situación económica pasaba por encima de la inseguridad como problema, ¿no? Hoy en Sí, día no bueno, sé cómo, sí, lo otra cual de no quiere la, decir que la inseguridad deje de ser un problema, eso son claro, dos claro. cosas distintas. Otra de las preguntas que se le hicieron a los encuestados fue si se considera usted partidario o seguidor de los ideales del presidente Hugo Chávez Frías. Y un 62.6% respondió que sí, mientras que un 31.8% respondió que no. Y uno poco interpretando esta lámina, a casi 2 años de la muerte física del presidente Chávez, el 5 de marzo, uno puede pensar que todavía el peso del discurso, ¿no?, del presidente Chávez está vivo, está presente en las querencias de la gente. Y por eso ese porcentaje es alto, que por cierto, si entonces tú haces una combinación de esta lámina con la lámina confianza, con la lámina economía, con la lámina gobierno, tú puedes inclusive entonces entender, argumentar, articular cosas que de repente, por ejemplo, los compañeros que están llamando o que preguntan, no visualizan o perciben de alguna u otra manera. Porque no es fácil entender cómo, por ejemplo, un mensaje que habló de seguridad o que habló de integración o que habló de democracia o que habló de participación inclusiva, esté vivo, esté presente y esté todavía marcando rumbos en la Venezuela de hoy. ¿Hay más láminas o ya No, llegamos no, al final? no, sí, seguro. Sobre la evaluación del gobierno del presidente Nicolás Maduro como tal No se hizo esa y de medición. los partidos, por ejemplo. Tampoco, por ahora no. En el próximo estudio creo que esos rubros se van a analizar. Bueno, vamos a la participación de la audiencia. Aquí dice Pedro, ya con la instrucción de tu entrevistado, ¿son cifras totalmente erradas o pagadas por el régimen? Dice Pedro. Vladimir se sorprende cuando le dice que la inseguridad es el principal problema de Venezuela, dice Juan en la X. ¿Dónde vives, periodista? Jesús Eduardo Jaime, las encuestas se deben a quien las manda a hacer, las tendencias arrojan resultados convenientes o inconvenientes al patrón. ¿Estás de acuerdo con eso? No, yo creo que es una empresa que hace un trabajo independiente, por supuesto, autónomo, y sale a recorrer la calle y a preguntar las cosas que están pasando, ¿no? José Luis Rodríguez dice, actualmente en Venezuela el principal problema del país es un gobierno opresor con una economía decadente y miserable. Y le mire la una, de la vida real de nuestra Venezuela tiene que ponerse la mano al corazón y pensar si de verdad le interesa a esta patria. Johnny Palacio, aquí no me parte la inseguridad, está afectando a niños y niñas, estudiantes de primaria. Cristóbal Azócar dice, para esa encuestadora no hay problema de escasez, dice Cristóbal Azócar. No, sí lo hay, y se reconoce que lo hay en un 25, casi un 26% incluso. Se señala como segundo problema importante, ¿no? Aquí dice Vladimir Maldonado, en esas encuestas no preguntaste cómo ve la gente a la MUD. Data Analysis dice que tiene un 18% de aceptación. Dice Vladimir Maldonado. No lo preguntamos directamente como la MU, pero sí preguntamos que si las elecciones fuesen hoy, ellos tendrían un porcentaje del 37% en las querencias del electorado, ¿no? Antonio Pinto dice por aquí, ¿por qué no realiza una encuesta en lo político preguntando, ¿usted quiere un cambio de gobierno, sí o no? Domingo Sánchez dice, sé portavoz de este mensaje al presidente. Los Scouts no somos una secta, somos un movimiento que forma ciudadanos en valores. Buenas tardes, Vladimir. San Carlos Coge de horrible inseguridad. En menos de 5 días han ocurrido 8 muertes violentas. O sea que lo que nos Coincide, ¿no? reflejan, Claro. por lo menos en ese aspecto. Héctor Acevedo, con todo respeto a tu invitado, pero esta cosa no es la realidad. Lo invito a hacer su encuesta. Rafael Maíz dice, se le ven las costuras de entrevistado. Según él, la gente piensa que el gobierno todo lo va a mejorar. Y bueno, aquí dice Jesús Aritimuño, será en su casa que no se hacen colas. En el Tigre las colas por la escasez son un infierno. Otros comentarios por aquí. Yo con comentarios que ya tienen comentarios, digamos, de orden personal no los puedo leer, por supuesto, no debo leerlo. ¿Dónde se hizo esa encuesta? La gente dice que va a mejorar. Ningún enfermo mejora si no le dan las medicinas correctas, dice Dan Camargo. Fíjate, hay mucho escepticismo, por lo menos de quienes nos escriben o de algunos de quienes nos escriben con respecto a los números, ¿no? Claro. Son personas que tienen una visión, por supuesto, opositora, pero al fin y al cabo serán las elecciones las que determinen
¿Qué encuestadora se acerca más a la realidad? Obviamente que eso va a ser un mecanismo de medición, por supuesto, pero también lo serán las políticas que en todo caso se adelanten, las realizaciones que se adelanten, que se cumplen, los planes que puedan cumplirse. Si el gobierno, por ejemplo, en los encuestados, esa es la percepción, continúa atacando, por ejemplo, el contrabando de extracción. Uno ha leído que cientos de miles de toneladas de alimentos se van por la frontera sin mayor tipo de control y eso obviamente logra pararse. Son cientos de miles de toneladas de alimentos que van a revertirse en el mercado nacional y eso obviamente por supuesto sería un éxito que va a redundar en mayor cantidad de beneficios para la colectividad y eso no es malo que se haga, eso es totalmente bueno y la gente percibe que esa lucha se está haciendo y así lo reflejan cuando consideran que la situación económica puede mejorar. Hagan esa encuesta televisada y en vivo a ver qué piensan los venezolanos, dice Yubisay. Ajá, dice, otro por aquí, ¿dónde se realizó esas encuestas? Daniel Corrales, bueno. Eso lo ha preguntado mucho, Vladimir, y ocurre que cuando hablábamos de la ficha técnica... Y dice aquí, en la casa de Nicolás, dice Daniel. No, decíamos que hemos cubierto toda la geografía nacional, a excepción de Amazonas, de Tucupita y de Cojedes, que sumados ellos en el registro electoral permanente no llegan al 2% del electorado nacional. Por tanto, no haberlos cubierto no vicia para nada el muestreo que se hizo. Por lo tanto, al compañero que preguntó que si en Anzoátegui, claro que por supuesto se estuvo en Anzoátegui. Se practicaron inclusive y esas encuestas se hacen en función de la proporcionalidad poblacional mayor a 18 años inscrito en el registro electoral permanente, de suerte tal que si el Zulia, por ejemplo, tiene un porcentaje del REC mayor, allí habrá mayor número de encuestas. El Distrito Capital le sigue en segundo orden y así va desglosándose la realización de las encuestas en todo el país por esos tipos de porcentaje, ¿no? Néstor Granadillo dice, el señor dice que hay poco desempleo, que explique por qué las colas para comprar, ¿será que les dan permiso donde trabajan? No, cuando decíamos que hay poco desempleo y dijimos incluso la tasa bastante baja, es porque ciertamente, según lo refleja el propio INE, Instituto Nacional de Estadística, Venezuela es uno de los países de América Latina con el más bajo índice de desempleo, inclusive de la curva que habla del empleo formal e informal es superior al empleo formal e informal. Y la tasa de desocupación, según el INE, es de 5.6% en el país, es decir, una de las más bajas de América Latina. Y Calatur pregunta, por favor, ¿en qué estrato de la población se hizo la encuesta? Ya explicábamos que se hizo por edades, personas mayores a 18 años, por sexo, hombres y mujeres, y en cuanto a las capas sociales que van de la clase social A a la clase social E. En todas ellas hubo encuesta. En todas las poblaciones. Claro, sí, Ahora, por ejemplo, ¿en qué lugar del país está mejor posicionado el PSUV, el presidente Maduro, y en qué lugar no está bien posicionado? Bueno, eso no podría determinártelo ahorita porque no fue una de las preguntas directas que se hizo, pero obviamente... Pero quizás tú como investigador de opinión quizás puedas darnos alguna orientación. Bueno, posiblemente por lo que uno ve, inclusive, por ejemplo, en este momento, es público y notorio, el presidente Maduro está recorriendo el país, estábamos viendo ahorita en el negro su visita creo que al estado Monagas, y está realizando grandes concentraciones, ¿no? Posiblemente en los estados orientales el nivel de aceptación de las políticas o de la persona del presidente Nicolás Maduro Moro goce de una gran aceptación. Posiblemente en los sectores poblacionales vinculados a los sectores D y E, donde el mensaje del presidente Chávez caló profundamente durante cerca de 14 años, esa percepción se mantenga. Y en los sectores medios, donde ha habido políticas públicas, sobre todo lo que tiene que ver con vivienda, también posiblemente allí el chavismo haya avanzado en consolidar una masa electoral, afecta a sus políticas y sus intereses, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de la situación de abastecimiento, ese es un tema que puede pesar en la decisión electoral. Por ejemplo, el desabastecimiento, las colas pueden llegar a pesar a la hora de la decisión del elector. Obviamente que sí puede, ¿cómo no? Por supuesto, porque es un malestar que la gente palpa, que la gente siente. Por eso decía, si las políticas públicas del Estado avanzan en función de que esas colas desaparezcan, disminuyan y la gente pueda adquirir sus productos con total libertad inclusive, por supuesto que en eso el gobierno del Estado se habría notado un éxito y por supuesto que en las urnas electorales eso va a verse reflejado allí. Aquí dice Carlos Aguilera, es obvio que las diferencias de las encuestas es debido a la zona o sector donde se realizan las mismas.
Sí, en alguna medida tiene que ver eso. Bueno, ¿cuándo aparece el próximo estudio de ICS? En los próximos días y vendremos a Globovisión a presentarlo. Con mucho gusto contigo. Van a hacer un estudio donde se hable ya de números claro. de partidos y de los propios Así es. números del presidente y de las figuras de la oposición. Claro. Bueno, te agradezco mucho, Félix. A ti, Vladimir. Roque Seguro. Rivero, que ya ha venido al programa, el director de International Consulting Service. Nosotros vamos a la pausa. Ya está con nosotros acá el diputado William Dávila del Partido Acción Democrática.